En el video anterior empezamos hablando un poco de la etimología y la definición de la palabra economía, pero dimos una definición un tanto compacta. Entonces lo que vamos a hacer en este video es dar una introducción un poco más amplia y dice que la economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles. Estos recursos tienen la característica de ser escasos y que buscan satisfacer una necesidad humana. Entonces, en este sentido, vamos a hablar también de que los recursos son escasos, pero los deseos y necesidades del hombre son infinitas, o sea que no tienen límite. Aquí nos encontramos con una disyuntiva bien interesante porque recursos limitados contra necesidades y deseos ilimitados. Entonces, esa es la primera disyuntiva que podemos ver en economía. La voy a marcar aquí, las dos palabras. Por otro lado, dice que la economía estudia el comportamiento y las acciones del ser humano ante situaciones que tengan que ver con la toma de decisiones de esos recursos que son escasos. Dice también que la eficiencia significa utilizar los recursos de una sociedad de manera óptima para satisfacer las necesidades y los deseos. También vamos a ver una definición muy importante dentro del ámbito económico, que es los agentes económicos, y es toda persona física o jurídica. Dentro de las personas físicas tenemos los hogares, ¿verdad? Dentro de las personas jurídicas tenemos el Estado, las empresas y el banco en general, ¿verdad? El banco central de cada país. ¿Qué es un agente económico? Son las personas que se encargan de hacer economía, ¿sí? Y aquí dice que participan de algún modo o o en alguna parte de la actividad económica. Ahora, ya hablamos de quiénes son los sujetos que hacen economía, pero estos sujetos necesitan de ciertos elementos. Esos elementos que dichos sujetos o agentes económicos necesitan son los factores de producción. Y dice que aquí define factores de producción como los insumos que se utilizan para producir otros bienes y servicios. Entonces sería como la materia prima, el origen de todo eso, ¿verdad? Entonces dentro de esos factores de producción tenemos 4 categorías. Un primer factor es la tierra, que la podemos observar por aquí. Tenemos otro factor que es el trabajo, el capital. Cuando se refiere a capital está en un sentido más europeo, no tanto a dinero, ¿verdad? Sino toda aquella maquinaria y tecnología. Serían los 4 elementos: tierra, trabajo, capital, que ya lo acabo de explicar, que se entiende sobre maquinaria, y tecnología. Ahora, entonces, desde esa definición europea, si capital es ese stock de maquinaria que uno tiene, cuando estamos hablando de inversión, es ese cambio o esa remodelación del stock de capital que tenemos. Ahora vamos a hablar de la lógica, ¿verdad? ¿Cómo es la lógica? No tanto de un economista, sino que de la ciencia en sí. Dice que la ciencia, toda ciencia, ¿verdad? Se basa en leyes, modalidades y formas de conocimiento científico, y esto se conoce como lógica. En economía hay algo que casi no se da en otras ciencias y de lo cual los economistas abusan, que es los supuestos, ¿verdad? Entonces, hay mucho supuesto dentro de la teoría económica. Un supuesto, por ejemplo, puede ser dentro de los modelos de crecimiento, es que la maquinaria que posee un país se deprecia, o por ejemplo la tecnología, ¿verdad? Se deprecia completamente en un año. Entonces tiene una depreciación del 100%. Esto facilita algunos cálculos de los modelos de crecimiento, pero nosotros sabemos que en realidad los activos y capitales no se deprecian al 100%. Entonces dice aquí que se trata de un enfoque más formal de la lógica, y dice al final, propone estudiar los métodos y principios adecuados para identificar el razonamiento correcto de lo que y de ese razonamiento, ¿verdad? Muy bien. Entonces, habla de razonamiento. Vamos a ver qué podemos analizar sobre el razonamiento. Desde cierta época, ¿verdad? Los economistas han tipificado un hombre económico perfecto.
Ya sabemos que los agentes económicos no son perfectos en cuanto a racionalidad, pero los economistas los consideran como tal, o por lo menos los describen en sus modelos como tal. Entonces, en ese sentido, lo primero que el economista hizo es crear un Homus economicus y que tiene ciertas características que vamos a ver más para adelante. Pero primero vamos a definir racionalidad económica como esa capacidad que tiene el hombre de pensar, evaluar y actuar de acuerdo a ciertos principios de optimalidad, ¿verdad? Y consistencias. ¿Qué pretende el ser humano? Alcanzar algún objetivo o finalidad. Utilizando la razón, el ser humano intenta elegir para conseguir mayores beneficios con un cerebro, dice aquí, limitado. O sea, no tenemos un cerebro perfecto que nos permita tomar instantáneamente decisiones perfectas. Si me permiten, acomodo un poco aquí. ¿Qué características tiene este sujeto, el homus economicus, o sea, la racionalidad económica perfecta? La primera característica es de que los agentes económicos lo que buscan es maximizar su utilidad o beneficio y, de ser posible en ese proceso de maximización, reducir costos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver algo importante. ¿Quién no quiere, quién no es una persona analítica y quiere que con 100 quetzales traer a su casa el máximo de bienes o productos posibles, ¿verdad? Uno busca eso, ¿verdad? Entonces busca precios bajos y obtener hasta cierto punto la misma calidad. Entonces, en ese sentido, como que dice uno, sí, sí va por el buen camino esa racionalidad perfecta. El segundo inciso, lo voy a marcar por aquí. Este nos dice, ya estamos en el primero, segundo. El segundo nos dice de que todo individuo tiene un interés personal y sobre todo egoísta. En economía en general y en finanzas en particular, nos podemos dar cuenta que las personas solo buscan su bien común. Eso se da en los mercados financieros y se da en varios aspectos de crecimiento económico. Entonces, cada persona busca su bien común. Inclusive la palabra individuo viene de indivisible, o sea, no está pensando el individuo en ninguna otra persona. Adam Smith dice una frase célebre que la búsqueda del bien común a través de un pensamiento egoísta busca el bien colectivo, porque cada persona en intentar estar lo mejor posible, maximizando su utilidad, lo que está logrando es, dada la maximización de cada unidad individual, maximizar la economía en su conjunto. El siguiente inciso dice que los individuos toman decisiones con acceso a información perfecta. Para mí personalmente este es el inciso que criticaría, yo personalmente, y uno de los más criticados, porque esta es una economía de la información que tiene esta característica. Dice que la información perfecta se refiere al hecho, estoy leyendo por aquí, se refiere al hecho de que cada agente económico tiene la misma información que está disponible. O sea, toda la información que está disponible en el mercado la tienen todos los sujetos. Por ejemplo, yo sé todos los precios de todas las marcas de azúcar, si voy a comprar azúcar, o de todas las marcas de carros y de las calidades de los carros, ¿verdad? Entonces, eso es algo imposible. Nosotros sabemos que no tenemos información perfecta, ¿verdad? Entonces, ese es un supuesto que viene a castigar mucho. Ahora viene alguien y puede decir, pero si ya se sabe que la racionalidad perfecta tiene algunos problemitas, entonces ¿por qué se sigue utilizando? Eso es algo que vamos a analizar al final dentro de las conclusiones de este video. Bueno, el siguiente inciso que vamos a ver es, estos son características que debe cumplir la racionalidad económica perfecta. Ahora, dice que los individuos piensan antes de tomar una decisión, establecen ventajas y desventajas de la decisión que van a tomar, ¿verdad? Dado que como conocen toda la información, ellos tienen tiempo para procesar toda esa información. El siguiente inciso dice, las expectativas, entendiéndose expectativas como aquello que esperan. Entonces dice que las expectativas de los clientes poseen estrechos intervalos estadísticos de confianza. O sea,
cuando uno va a comprar un producto no ve una gran gama de productos, sino lo que está evaluando es un intervalo estadístico pequeño, ¿verdad? Inclusive las personas si a alguien le preguntaran cuál es la estatura de un canadiense, la gente tiene, dada la información perfecta y esa racionalidad económica, la gente tiende a decir, es como 2 metros. Entonces, si le dijeran establezca un intervalo de confianza, la gente tiene esa expectativa de que está en lo correcto y diría 10 centímetros para arriba, 10 centímetros para abajo. O sea, la persona promedio canadiense estaría entre 2 metros 10 y 1 metro 90. Entonces vemos que aquí existe, dada la racionalidad perfecta, existe mucha confianza en la gente a no equivocarse. En la realidad uno comete muchos errores, ¿verdad? Entonces vemos personas comprando cuestiones muy impulsivas o a precios muy altos. Todas estas desventajas las vamos a empezar a analizar y a ejemplificar ya para el final del video. El siguiente inciso dice: los agentes económicos son capaces de procesar la información disponible, dado que es perfecta y hay un montón, pues son capaces de procesarla. Todo individuo tiene libertad de elegir en función de sus preferencias y gustos, independiendo de la complejidad que sea tomar una decisión. Y el último dice: los individuos tienen preferencias, tienden a preferir más de lo bueno y menos de lo que le causa daño. Alguien puede decir, pues eso es lógico, ¿verdad? Uno quiere lo bueno y se desecha de lo malo, pero vamos a ver que algunas decisiones económicas no necesariamente son así. El individuo o se contradice en este principio o solo cumple con la primera parte, ¿verdad? Porque que uno busque algo de lo bueno no necesariamente es que intente eliminar lo malo. Muy bien, eso sería respecto a las características. Ahora, ¿qué ventajas tiene que los economistas consideran la racionalidad perfecta? La mayor característica es que permite matematizar la teoría económica para crear modelos que describen la realidad económica. Cuando yo digo modelos, por ejemplo, en la fabricación de automóviles se ve bien claro eso. Uno ve el automóvil, ¿verdad?, que está circulando, pero previo a la elaboración de este automóvil, lo que uno observa es, o lo que las fábricas de automóviles hacen es un carrito, primero a computadora y luego hacen una escala en una impresora 3D de lo que es ese carro, pero es un carro de 10 centímetros, lo más. Entonces, ese modelo, ese carrito pequeño es un modelo del carro que es grande. Entonces, en economía se maneja lo mismo, o sea, los modelos son ese carrito pequeño, ese modelo económico que simplifica a la realidad, que es el carro grande, que es un país completo o que es un conjunto de consumidores. Entonces, la racionalidad perfecta permite matematizar dichos modelos. Dentro de las desventajas estaría la evasión defensiva, ¿verdad? Dado que hay tanta información y el sujeto quiere informarse lo máximo posible, nunca toma la decisión porque él todavía se está informando y constantemente se está informando, ¿verdad? Y esto lleva a la hipervigilancia. Entonces, no toma la decisión ahora, evasión defensiva. Y hipervigilancia, mantenerse buscando nueva información para en un futuro tomar la mejor decisión. La siguiente desventaja es que no toma en cuenta el sesgo por incentivos. Por ejemplo, si decimos que el sujeto es racional, ¿verdad?, entonces va a buscar al mismo precio una misma calidad. Pero ¿qué pasa si el gobierno incentiva, por ejemplo, el consumo de caña de azúcar morena, ¿verdad? Entonces, o de menor calidad, pero el gobierno incentiva a través de un subsidio o a través de un monto? Entonces, los sujetos se van a ir sesgados en ese sentido. La tercera desventaja es que no toma las decisiones que el agente económico toma instantáneamente, ¿verdad? Anda uno con que es el cumpleaños de alguien y le quiere llevar un regalo y ya salió del trabajo tarde y el primer lugar que pasa ahí compra porque tiene que llevar algo, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de decisiones, la racionalidad económica perfecta no lo toma en cuenta. Otras cuestiones que no toma en cuenta es, por ejemplo, cuando uno compra a alguien también a un anciano, ¿verdad?, porque tuvo compasión de él o le dio lástima en algún momento. Entonces, además, vamos a ver otro tipo de decisiones a partir de otro tipo de racionalidad.
Dado que la racionalidad perfecta tuvo muchas críticas, hubo un economista y politólogo llamado Herbert Simon que fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1978 y dice, la racionalidad sí es perfecta, pero tiene límites. ¿Y cuáles son los límites que Simon establece? El primer límite es que los individuos no tienen acceso a la información perfecta. Entonces, usted con cierta parte de información toma la decisión. El siguiente es que el agente económico tiene restricciones de tiempo, ¿verdad? Aquello que les decía, uno no se pone a pensar tanto para comprar algo, lo rápido toma la decisión con poca información. Y el tercer inciso que propone la racionalidad limitada es si la toma de decisiones que puede llevarse de forma intuitiva, ¿verdad? Que uno diga, ah, no, este producto me parece mejor y me satisface mis necesidades porque la leche tiene este chocolate, por ejemplo. Y el sujeto no entra a tantos cálculos mentales de optimización. Con esto vamos terminando casi el video y básicamente lo que vamos a analizar es de que a veces el individuo se deja ir por comportamientos de manada. Por ejemplo, ahorita en esta etapa del coronavirus, mucha gente comprando papel higiénico. Entonces, comprar tanto papel higiénico no es un pensamiento ni de racionalidad perfecta ni de limitada. Entonces, parte de lo que vamos a hacer en la siguiente clase es discutir eso, si el sujeto es racionalidad perfecta, racionalidad limitada, qué otro tipo de imperfecciones tienen estas racionalidades. Por ejemplo, alguien que no decide ir a trabajar a Guate, ¿verdad? Porque le guste más el campo y sin tomar en cuenta factores como el ingreso en la ciudad capital, ¿verdad? Entonces, o alguien que deje la capital por irse al campo, entonces, ¿cómo toma esas decisiones ese sujeto, ¿verdad? Básicamente lo que aquí expongo es que el modelo de decisiones racionales perfectas nos dice cómo debe de tomarse una decisión y no más bien nos trata de explicar cómo la decisión en sí se toma.